Muy buenas, empezamos con la primera lección de este curso para cuarto de la ESO. Está dedicado a las religiones. Podéis ir leyendo en el libro todo aquello que necesitáis y cualquier duda nos la podéis plantear al correo electrónico o bien por papás o bien al correo electrónico religionsanblas@gmail.com. También en el blog tendréis mucha información junto con este vídeo. Para empezar, vamos a empezar poniendo la presentación y ya os dejo. Vamos a empezar hablando, por lo tanto, de las religiones. Lo primero que tenemos que decir es que las religiones es un fenómeno global que se ha dado a lo largo de toda la historia. El ser humano, por ser ser humano, ha hecho siempre religión. Podríamos decir incluso que la religión pertenece a la naturaleza del ser humano. Como estáis viendo aquí abajo en este dibujo de la cueva de Altamira, desde que tenemos vestigios religiosos del ser humano, estos nos hablan de su religiosidad, de la relación que ha tenido con un ser superior, ¿vale? Podemos, sobre todo, como vemos, desde el principio de la historia, en estos restos que conservamos del ser humano, podemos decir que ya tenía un componente mágico religioso estas pinturas. No solo pretendían decorar las cuevas, sino relacionarse con la divinidad. En el caso de Altamira, pues sería con los diferentes bisontes o toros que aparecen aquí. Cuando lo hemos comparado con religiones tradicionales que han llegado hasta nuestros días en la actualidad, podemos tener conciencia precisamente de esta relación mágico-religiosa que el ser humano ha tenido desde antiguo. Lo que ahora quiero presentar es un poquito una serie de mapas para que tengamos conciencia de cómo la religión también, además de venir desde la prehistoria hasta aquí, a nuestros días, ha estado presente en todas las partes del globo. En este mapa podéis ver un poquito cómo están divididas las religiones. Hay algunas zonas, como la zona de la Antártida, como zonas desérticas donde no aparece religión. En el resto, con diferentes colores, pues suele haber religiones en todas las partes del globo. En estos mapas que son actuales, aquí tenéis otro más sencillo con otros colores que nos indica incluso una proyección de las religiones a lo largo de los próximos años, ¿vale? Y nos hablaba de la cantidad de religiones en el mundo, ¿vale? Aquí donde veis que pone, por ejemplo, en amarillo Roman Catholics, está en inglés 17,4, nosotros tendríamos que interpretar ese número como 1.700 millones, ¿vale? En definitiva, vemos como el continente americano, junto con las religiones tradicionales, conviven, sobre todo las distintas denominaciones cristianas, lo mismo que en Europa tenemos las tres denominaciones cristianas, como en el norte de África, Oriente Próximo y la zona de Indonesia y las islas del Pacífico más cercanas a nosotros, la religión mayoritaria es el Islam. En el sur de África conviven las religiones tradicionales con el cristianismo, asimismo también en Australia, y podéis observar así por número también como la India casi todo es hinduismo, con casi 1.300 millones de fieles, y la tercera religión en número de fieles, y el budismo, que estaría en la zona de China y de lo que nosotros llamamos Indochina, no sé qué nombre le dais ahora, Laos, Vietnam, etcétera, estos países que están al sur de China, al sureste asiático. En Japón está el sintoísmo, así con un verdecito más vivo, y más o menos es un poco cómo se nos presenta las religiones a nivel global. Destaca sobre todo en los países de influencia comunista de la antigua Rusia comunista y de la China, ¿vale? De la actual China, República Popular China, como hay un número, de acuerdo, que destaca bastante sin religión, ¿vale? O ateos, sobre todo porque estos estados de pensamiento político comunista pues son siempre antirreligiosos o religiosos, ¿vale? Buscan siempre el ateísmo como un lugar. Y dentro de este número, pues eso, hay aproximadamente 1.300
1.200, 1.300 millones de personas que se declaran no sabe, no contesta, agnósticos o no creyentes y ateos que militan la no existencia de Dios. Lo mismo en estas otras series de tablas, ¿vale? Ahora iremos a España. Aquí más o menos son de encuestas a nivel mundial del 2005, alguna del 2009, pero más o menos un tercio de la población es cristiana, un 20% es musulmana y otro 20% serían estas religiones hindúes, chinas y budistas. Con esto ya tendríamos prácticamente el 80% de la población mundial, ¿vale? Luego vienen las religiones étnicas, distintas religiones que vienen desde antiguo, decíamos del paleolítico al neolítico, y bueno, ya va descendiendo el número. En cuanto a la religión en España, me gustaría que vierais una estadística que a mí me resulta curiosa, o me resultaba curiosa, pero bueno, que hay que saber explicar. En esta primera gráfica nos preguntamos por en qué creen los residentes en España, ¿de acuerdo? Está un poquito ladeado el circulillo, pero podríamos decir que aproximadamente el 75% se declara cristiano católico. En cuanto a sus creencias, hay un número más pequeño, aproximadamente un 3-4% debe ser, de cristianos que se declaran ortodoxos. Generalmente son gente del este de Europa. Luego tenemos más o menos el mismo número de personas que se declaran musulmanes de religión islámica, un poquito más grande, en torno al 5-6% de otras religiones distintas, un número aproximadamente cerca del 12% que se declaran ateos, no creyentes convencidos, vamos a dejarlo ahí de momento, ya lo explicaremos más adelante, y un 15-20% que a lo mejor se declara no sabe, no contesta o agnóstico, ¿vale? Que no afirma ni niega la existencia de Dios. Así pues, me gustaría que sobre todo nos fijáramos en el número de católicos, ya que esto es clase de religión católica, que está en torno al 75% de los que viven en España. En esta otra gráfica, más o menos, es consecuencia de la anterior. Ahora estamos preguntando solo a los españoles, a los que tienen DNI, han desaparecido generalmente, o tienen un número un poquito que casi no influye en la gráfica, los musulmanes y los cristianos ortodoxos. El número de católicos porcentualmente es el mismo, ha subido al 80%, pero porcentualmente es el mismo, y el de ateos y el de no sabe, no contesta y agnóstico se mantiene también en el mismo. ¿Qué es lo que quiero que os fijéis? Sobre todo que comparéis esta gráfica con la siguiente. Cómo hay un gran número de católicos que se declaran católicos, digamos, o que son católicos culturales. Porque cuando les preguntamos a esta gente, ¿vale?, que se declara de tradición católica, ¿quién es Dios?, deberían contestar, bueno, pues el único Dios, el Dios que es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y sin embargo, en esta otra gráfica podemos ver cómo disminuye drásticamente, la creencia en un solo Dios, ¿vale? Mucha de esta gente se identifica, más o menos podríamos decir que el número de agnósticos y no creyentes se mantiene estable, y lo que desciende es el número de católicos que creen en un solo Dios, y crece el número de gente, podríamos decirlo así, que cree que Dios es una especie de fuerza o espíritu universal, o es, lo explican, pero vamos, que no acaba de ser un Dios, un ser personal, ¿vale? O sea que vemos que hay como aproximadamente un 20% de católicos que consideran católicos, pero solo por tradición o solo por una cuestión cultural. No creen en el Dios cristiano. Y cuando le preguntamos a estos católicos, estas encuestas, le preguntamos a qué práctica religiosa tienen, el número desciende más todavía. Así pues, de este 60% que creían en un solo Dios, podéis ver en esta otra gráfica, que ya no es en círculos, sino que son con personitas, cómo se declaran católicos practicantes aproximadamente un 30%. ¿Qué significa esto, católico practicante? No lo sé. Esto es del periódico El País, y tendríamos que haber preguntado a quien hizo la encuesta. O sea, no sé si es que van a misa todos los domingos, o si van a misa de vez en cuando, o si rezan todos los días, o de vez en cuando, no lo sé.
lo vamos a dejar ahí. Hay un 30% de católicos de residentes en España que se declaran católicos practicantes, mientras que la mitad del país se declara católico no practicante. Creemos en Dios, pero no vamos a misa, no rezamos, no sé exactamente qué es lo que se debe valorar. El número de no creyentes ateos y de creyentes en otras religiones se mantienen en los números que estábamos diciendo antes. Esto creo que es lo más curioso. Podríamos pararnos y analizar estas preguntas, que no vamos a hacerlo solo la primera, ¿no? Como cuando nos preguntamos si Jesús fue un personaje realmente histórico, hay un 73% de la población española, de la gente que realizó la encuesta, que sí lo cree, y un 13% que cree que no es un personaje histórico. Estos deben ser como los terraplanistas, porque tenemos pruebas históricas totalmente fehacientes de que Jesús existió. No solo las fuentes cristianas, sino fuentes no cristianas, fuentes judías y también fuentes no religiosas, fuentes del Imperio Romano, ¿vale? Historiadores romanos y otra serie de textos que hablan de la existencia de un señor judío, palestino, llamado Jesús, que murió en la cruz en el siglo I, ¿vale? Carpintero. La segunda pregunta, esta sí la entiendo en la respuesta perfectamente. ¿Era Jesús Dios o hijo de Dios? Un 43% dice que sí, un 27% dice que no, un 30% no sabe, no contesta o duda, ¿vale? Y esto es entendible, porque mientras que la primera pregunta era una pregunta sobre una cuestión histórica, esta es sobre una cuestión de creencia, y aquí es donde juega su papel la fe. Bueno, vamos a dejar las encuestas, aquí volvemos a los números un poco más castellanizados, y vamos a la definición de religión que aparece en el libro, que creo que es muy importante. Estamos en la página 4, ¿vale? La religión es un acto humano, un acto hecho por la persona que nos construye como personas. Es un acto hecho desde la razón y desde la voluntad. ¿En qué consiste este acto? Consiste en reconocer la existencia de un ser superior al ser humano, un ser que está por encima de mí, trascendente, que está más allá, al cual llamamos divinidad. Le damos este nombre genérico por no hablar de un solo Dios. Si fuéramos católicos podríamos hablar de Dios, ¿vale? Pero hablamos de divinidad para entrar no solo los que creemos en un único Dios o en un Dios personal, sino aquellos que creen también en que Dios puede ser como una fuerza, ¿vale? Y así nos vale para todas las religiones. Reconocemos la existencia de ese ser superior al que damos el nombre de divinidad. Y ahora es cuando viene religión, porque religión es esta flechita que vas a ver ahí, cómo une al ser humano con la divinidad, ¿vale? Con la cual el creyente se relaciona. Y esta relación entre el creyente y la divinidad es lo que llamamos religión. Y en esta relación el creyente busca felicidad y sentido, ¿vale? Buscamos felicidad y sentido. Esto es de alguna manera la definición que yo creo que nos ayuda a englobar y a comprender todas las religiones. A continuación, en el libro de texto intentamos hacer una clasificación de las religiones en función del número de dioses, porque creo que será de lo más sencillo que podéis, o como más sencillo dentro de todas las que podemos hacer un análisis histórico, geográfico, temporal. Creo que por el número de dioses a vosotros os resulta bastante sencillo. Entonces, primero hablamos de aquellos tipos de religiones que creen que Dios es todo. Son las religiones panteístas. El hinduismo es una religión panteísta, por ejemplo, porque piensa que la divinidad degradada, o sea, que ha emanado de sí y se ha ido degradando con el tiempo, está presente en todas las cosas. Lo que encontramos mucho en las religiones tradicionales de Oriente, ¿vale? Y del lejano Oriente, sobre todo. Encontramos, por lo tanto, que piensan que la divinidad está presente en todas las cosas. Conviviendo con este tipo de religiones encontramos otros tipos de religiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las religiones animistas, que piensan que todos los seres tienen un alma, generalmente los seres vivos, ¿vale? Pero todos los seres tienen un alma. La montaña con la cual me relaciono tiene un alma. El cielo tiene un alma, el animal, el bisonte que hablábamos antes de Altamira tiene un alma. Me puedo comunicar, por lo tanto, con estos seres animados que tienen alma en sí, y puedo intentar que sean benefactores míos, ¿no?
puedo intentar que se pongan de mi parte y puedo rezarles para que el bisonte se deje cazar, ¿vale? Para que el bisonte me provea de las necesidades que necesito. Hablamos generalmente dentro de este tipo de religiones, que son las religiones tradicionales, hablamos de religiones celestes y religiones telúricas. Las celestes generalmente son culturas nómadas y creen en la divinidad del cielo. Ellos se van moviendo, persiguiendo generalmente a los ganados, buscando la caza, y entonces el cielo es lo que siempre se mantiene en el mismo sitio. Identifican, por lo tanto, estas culturas cazadoras, recolectoras, nómadas, identifican las divinidades con el cielo, con lo celeste, con los astros, etc. Mientras que en el Neolítico, cuando ya ha aparecido la agricultura y la ganadería, aparecen las culturas telúricas que adoran a la madre tierra, ¿vale? Porque de la madre tierra es donde se sacan los beneficios. Todas este tipo de religiones además conviven con la creencia en un más allá, en una vida más allá de la muerte, ¿vale? Con la creencia en la fecundidad, que para ellos es un misterio. Y podríamos seguir desarrollándolo, pero no vamos a llegar a muchos más. Tenemos también las culturas totémicas o religiones totémicas, que son estas religiones animistas, pero en la cual se produce una identificación entre los miembros de la religiosidad y el espíritu protector, ¿vale? Entre el creyente y el tótem, de tal modo que el creyente se cree descendiente del tótem. En algunas culturas, sobre todo esto lo está muy claro, aunque está en todas las partes del globo, está muy claro, por ejemplo, en las culturas norteamericanas, en los indios norteamericanos, lo que sale en las películas y que viven todavía en las reservas. Se produce identificación con estos espíritus protectores de la tribu, que pueden ser uno, que pueden ser varios, ¿vale? Y que proveen a la tribu en todas sus necesidades. Dando un pasito más en la historia o viendo un poquito más, pues encontramos las religiones politeístas, que creen en varios dioses. Hay dioses como especializados, algunos de ellos están relacionados con elementos de la naturaleza, como podéis encontrar en Grecia, en Roma. Otros viven en el cielo, como en Mesopotamia. Otros proveen toda la creación, como en Egipto, o lo podéis encontrar en todas las partes del globo, porque lo encontráis también en las religiones escandinavas, en las religiones mesoamericanas, ¿vale? De América Central. Y son eso, creen en distintos dioses más especializados, dioses que para cada tema está un dios concreto, ¿vale? Y hablamos de un fenómeno que es el enoteísmo. El enoteísmo es una evolución entre el politeísmo y el monoteísmo. Se pasa de creer en varios dioses a que de este panteón de varios dioses uno destaque más que los demás, ¿vale? No es que se rece a todos por igual, pues si ahora necesito para que llueva rezo a Zeus, si necesito que crezcan rezo a Hera, si necesito defenderme pues voy a rezar a Atenea, si necesito viajar por el mar voy a rezar a Poseidón. No es que sea en esta relación politeísta, sino que es que uno va a destacar respecto de todos los demás y ya no hace falta ir rezando a los demás, haciendo que todos estos con el tiempo se vayan convirtiendo en falsos dioses, en falsos ídolos, y quede solo este único dios, ¿vale? Pasemos del enoteísmo, que es uno que va destacando, ¿vale?, al monoteísmo, donde ya solo hay uno y el resto son falsos dioses. Las tres religiones monoteístas que estás viendo aquí en la pantalla son el judaísmo, el cristianismo y el islam, por orden de aparición. Muy bien, pues con esto creo que nos podemos dar por satisfechos con esta parte. A continuación, en el libro me atrevo a decir una afirmación que creo que es muy interesante y a la vez bastante valiente, es decir, es la siguiente: todo ser humano es un ser religioso, todo ser humano funciona religiosamente, porque la religiosidad, ese sentido religioso, pertenece al ser humano, a la naturaleza del ser humano. Tú dirás, pero es que hay personas que no creen en Dios. Sí, por supuesto, pero en muchos aspectos de su vida, incluso estas personas que se declaran no creyentes, en muchos aspectos de su vida funcionan religiosamente. Yo conozco algunas personas que se declaran no creyentes y luego, por ejemplo, cuando les hablas de fútbol, actúan
de un modo creyente respecto al fútbol. Van a las reuniones una vez a la semana, que es a ver los partidos, o varias, depende si está jugando la Champions o otra serie de ligas o de torneos. Una vez a la semana se va a ver al equipo, al cual se le debe casi toda la vida, con el cual compartimos unos valores, con el cual compartes el color y te hace sentir distinto, y te lo llevas luego el comentario del partido al bar, a la cafetería, al instituto, y vas picando al que no es de tu equipo, haciéndote uno con el que sí es de tu equipo. Funcionamos religiosamente en algunos aspectos de nuestra vida, y a veces esto pues bueno, cuando el sentido religioso, que está hecho para creer en Dios, se enfoca hacia las cosas, generalmente nos desequilibra la vida, ¿vale? Produce ese desequilibrio. Por eso decimos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, porque al amar a Dios sobre todas las cosas, el resto de cosas adquieren equilibrio en nuestra vida. Mientras que si, por ejemplo, yo absolutizo algo que puede ser algo tan bueno como la familia, pero la absolutizo hasta el punto que me impide tener otro tipo de relaciones, o no, es que no puedo estudiar porque debo estar con la familia, no es que no puedo salir con los amigos porque tengo que estar con la familia, no es que no puedo ir con el instituto porque lo primero en mi vida es la familia y puede ocurrir cualquier cosa en el instituto que impida mi vida familiar. Cuando se absolutiza de tal manera, lo que se produce es un desequilibrio, ¿vale? Y como decimos, este sentido religioso, cuando no apunta a Dios y apunta a las cosas, produce un desequilibrio, porque el sentido religioso nos lleva a reconocer esta existencia de un ser superior, ¿vale? Y a entregarle a él toda la vida, como respuesta a esa presencia. El creyente lleva a entregar toda la vida, entonces entregar toda la vida al fútbol, o absolutizar algo bueno, como puede ser la familia, como pueden ser los amigos, como puede ser el trabajo, sacarlo del contexto, del equilibrio en el que tiene que estar, ¿no? Del justo equilibrio en el que tiene que estar, y convertirse en una absolutización. Y eso es peligroso también para nuestra vida. Cuando no es estas cosas buenas, puede haber cosas malas en su lugar, puede ser el poder, puede ser el dinero, puede ser el sexo, pueden ser otra serie de cosas, ¿no? Que el sentido religioso, si se enfoca ahí, nos atrae y nos lleva en esa dirección, y como digo, produce siempre un desequilibrio que no es bueno para el ser humano. La diapositiva que estás viendo en la pantalla es la estructura de las religiones. Te recuerdo la definición que tenemos ahí. Es un acto humano por el cual reconocemos la existencia de un ser superior al que llamamos Dios y nos relacionamos con él y buscamos para encontrar en esta relación felicidad y sentido. Toda religión tiene estos 4 elementos que estás viendo en la pantalla: unas creencias, unas celebraciones, unas oraciones, unas normas morales. Las creencias generalmente son las enseñanzas, las doctrinas en las cuales es iniciada una persona en una religión. Son las enseñanzas, como decimos, en torno a la divinidad, en torno a la relación del ser humano con la divinidad, en torno al mundo y su relación con la divinidad. Pueden estar recogidas en libros sagrados, libros religiosos, como puede ser en el cristianismo, por ejemplo, la Biblia o el catecismo, o en su formulación más sencilla, el credo. En otras religiones puede ser, por ejemplo, en el Islam puede ser el Corán y la Sunna. En el judaísmo sería la Tanakh, el Antiguo Testamento, y el Talmud. En otras series de religiones pueden ser, en religiones orientales, en el hinduismo pueden ser los Vedas, las Upanishads, etcétera, etcétera. Este pilar de las creencias influye en los otros 3 elementos, ¿vale? Así sean las creencias, así serán las celebraciones, las oraciones y las normas morales. Si creemos en un Dios que es amor, pues celebraremos el amor, rezaremos a ese Dios amor y deberemos demostrar a nuestros semejantes amor. Si nuestro Dios es un Dios violento y vengativo que vive en un volcán y exige la vida de 3 vírgenes, pues nos juntaremos para hacer esas celebraciones echando las 3 vírgenes al volcán, y las oraciones serán para aplacar la furia de nuestro Dios. Y además generalmente no echaremos a nuestras hijas, sino que intentaremos ir a los pueblos de al lado, los conquistaremos, cogeremos sus hijas vírgenes y son las que echaremos al volcán, no las nuestras. Con lo cual generará un modo de vivir en una sociedad pues bastante violenta. Como digo, las creencias han influyen los otros 3 elementos, y las religiones han influido, como todos los actos humanos, han influido en la vida de los seres humanos. En cuanto a las celebraciones, como decimos, son actos grupales, generalmente son grupales y siguen un rito, las mismas palabras, son actos ceremoniales.
Se sabe que ante ciertas palabras se dice algo y se contesta. Es, por ejemplo, lo que tenemos en los sacramentos, y que es un ritual. Por ejemplo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Es la respuesta que todos conocemos, ¿verdad? Pues eso seguimos, digamos, esas celebraciones que siguen un rito establecido y que de alguna manera pretenden provocar el encuentro entre el creyente, de manera grupal, entre el creyente y la divinidad. De manera grupal también puede darse a través de las oraciones, aunque estas también suelen ser oraciones individuales, suele ser la expresión a lo mejor más personal, más individual también, en función de la religión y la figura o cómo se entienda la divinidad, ¿vale? Pero suelen ser influenciados por las creencias, suele ser el modo el principal, el modo más individual, más personal, ¿vale?, de relacionarse con la divinidad. Dedicaremos a la oración cristiana un tema posterior, pero por ejemplo podríamos hablar de oraciones, por ejemplo el Padre Nuestro, ¿vale?, aunque podemos rezarle a Dios con cualquier palabra en el cristianismo. En cuanto a las normas morales, en el cristianismo, por ejemplo, los 11 mandamientos son el tipo de modo de vivir, como hemos dicho, que genera una religión. Toda religión, ya que supone la entrega y la relación del ser humano con la divinidad, pues genera también un modo de vivir cara social. Porque religiones que sean más personales, que sean más del ámbito individual, por ejemplo, el cristianismo no, que es una religión eminentemente pública. Si se refiere a la faceta pública del cristianismo, pues se refiere al cristianismo como tal. Mientras hay otros tipos de religiones que son más personales, ¿no?, y a lo mejor se nota menos o influye menos. Habría que valorar aquí cada religión. Bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es que todas las religiones tienen estos 4 pilares y que nos ayuden a diferenciar que si algo es religión de lo que no lo es. En el tema a continuación nos metemos en el tema de la equitencia, porque es algo que tenemos bastante presente, ¿vale? Y como ves en la diapositiva, aquí hablamos de varios tipos de creencias de las personas. Por un lado hablamos de los creyentes, el creyente religioso que afirma la existencia de una divinidad, se relaciona con ella a través de una religión establecida o una religión no establecida, la propia religiosidad. El creyente que podríamos llamar ateo, aquel que cree y afirma que Dios no existe, basado en razones, a veces sin razones, ¿vale?, pero generalmente basado en razones. En el libro hacemos una diferencia entre el ateísmo teórico y el ateísmo práctico. Lo que nosotros encontramos en la sociedad es un ateísmo práctico. Y luego aquí hablamos también del agnosticismo, es la persona que no sabe si Dios existe o no, ¿vale? Y planteamos aquí en la diapositiva te presento un agnosticismo más activo, que es el agnosticismo como tal, la persona que no sabe si Dios existe o no, pero intenta buscar la respuesta, o sea que si acaba encontrando la respuesta acabará siendo una persona religiosa, o si encontrará la respuesta por la vía negativa, pues se declarará ateo. Y luego lo más peligroso, que es un agnosticismo pasivo, ¿vale?, que es el que no sabe si Dios existe o no, pero tampoco se lo plantea ni le interesa planteárselo, o sea que al final se convierte en un ateísmo práctico. Lo que pasa es que con el peligro de que con esta persona no se puede hablar porque ni siquiera le interesa el tema. Hay que diferenciar también aquí una serie de términos. El término laico podemos utilizarlo a nivel religioso o a nivel civil no religioso, ¿vale? Como el laicismo también, que deriva de esta palabra, porque a nivel religioso laico significa seglar, ¿vale?, los que han sido bautizados pero no han recibido una consagración especial de Dios a través del orden sacerdotal o de la vida religiosa. Esa sería la definición a nivel religioso. Mientras que a nivel más civil, laico surge como evolución también de este término, surge como evolución del término religioso, y viene a significar lo opuesto a religioso. Laico opuesto a religioso, que es lo que podemos encontrar sobre todo hoy en nuestra sociedad. Sin entrar en de dónde viene más el término, hablaremos de que el laicismo, ¿vale?, es una creencia en la no existencia de Dios, y por lo tanto exige vivir
la vida privada y la vida pública desde ese punto de vista laicista y generalmente ateo, ¿vale? Quiere reducir lo religioso únicamente al ámbito privado. Es un fenómeno que surge sobre todo en ambientes cristianos, generalmente es anticristiano y anticatólico y anticlerical, ¿vale? Pero bueno, no entro ahora en explicar estos términos. Si queréis profundizar un poquito más, pues podemos dar alguna otra profundización. Me lo decís en los comentarios o me lo escribís por papás o al correo electrónico. Hay que diferenciar, por lo tanto, entre eso, laico a nivel religioso, nos estamos refiriendo a una persona bautizada y no consagrada, o laico a un nivel civil, como lo entendemos normalmente en nuestra sociedad, que se refiere a este pensamiento laicista, que está en contra de la manifestación pública de la religiosidad. Hablamos también de pseudo-religiones y con esto acabamos el tema. Cosas que parecen religión pero no lo son. La primera de ellas es la magia, ¿de acuerdo? Que es el conjunto de acciones rituales que pretenden de alguna manera dominar la fuerza de la divinidad o las fuerzas espirituales y poner al servicio de la persona que realiza el rito, generalmente el mago, la bruja, etc. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño conjuro extraído del libro de la Celestina, ¿vale? Por si lo quieres leer, pues le das al pause y lo lees. No entraremos mucho más. Por otro lado tenemos la superstición, ¿vale? Que es el pensamiento que cree que si una persona realiza determinadas acciones puede hacer que esas fuerzas divinas o espirituales le favorezcan o no le favorezcan, sino que todo lo contrario, sino que le produzcan un mal, ¿vale? Y por eso serían acciones a evitar, ¿vale? Pues si abres el paraguas dentro de cerrado, pues puede traer mala suerte. Generalmente tienen una base real, todas estas supersticiones. Pues es que si abres el paraguas dentro, lo que coges le des a alguien en el ojo y se lo saques, no se lo traiga la suerte. O si pasas por debajo de la escalera, no es que te vaya a entrar mala suerte, es que seguramente hay alguien haciendo algo y si se cae un martillo, un destornillador, cualquier cosa se te puede clavar. Eso yo creo que es un poquito diferente a la superstición. Sobre todo es lo peligroso es el control que realiza la persona que hace de intermediario, de medium entre las fuerzas divinas y la persona que busca superstición, que eso genera una situación de poder, ¿vale? del supuesto intermediario respecto de la persona que está buscando a través de sensaciones supersticiosas favorecerse a sí mismo o buscar el mal para los demás, ¿no? Aquí entraría el mal de ojo. Supongo que habrá una discusión en clase, pero podríamos hablar del mal de ojo, de si existe, de si no, y de qué es lo que genera. En cuanto a la idolatría, ¿de acuerdo? Es tratar como si fuera Dios algo que no lo es, objetos, personas, situaciones, darles ese rango de divinidad, ¿no? Entonces hablamos de ídolos, ¿vale? Y en cuanto a las ciencias ocultas, lo que se pretende son ese tipo de prácticas. Lo que pretenden es conocer el futuro o el devenir de las cosas a través de distintas prácticas o situaciones, de distintas interpretaciones, para hacer que nos favorezca este futuro. Algunas de esas ciencias ocultas tienen que ver o están relacionadas con el tema del satanismo, sobre todo por ese afán de que para conocer el futuro hay que entrar en contacto con los espíritus, con los seres espirituales, con los ángeles, con los demonios, intentar sonsacarles lo que ellos conocen de la realidad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque podemos estar en algunas de estas prácticas pues rozando temas que realmente pueden ser peligrosos, ¿de acuerdo? Pero que si pues está las distintas prácticas pues desde el tarot y conocer el futuro, pues está la ouija y demás. En cuanto a las sectas, pues te recomiendo que te leas despacito esta página, ¿vale? O la página que tienes en el libro. Nosotros cuando hablamos generalmente de sectas estamos hablando de sectas destructivas, que son un peligro para la persona que participa en la secta, donde se produce un control mental del adepto, que son muy peligrosas. Generalmente suelen separar
a las personas de sus conocidos, de sus amistades, de sus familias, y buscan meterles en el grupo, impedir que se relacionen con otras personas que pueden sacarle de la realidad en la que está viviendo, también entender la realidad de un método determinado, someterte al líder, poner tu dinero o tu persona al servicio de la secta, y al final pues puede ser muy peligroso este tipo de grupos, ¿vale?, para las personas que los militan. Y ya está. Lo siguiente ya será el tema 2, con las 3 religiones monoteístas, y esto acabamos por fin nuestra clase de hoy, y espero que no haya sido muy larga, que no haya sido muy aburrida. Cualquier duda que tengáis la podéis mandar por el correo electrónico o a través de papás a nuestra dirección religionsanblas@gmail.com, o a través de papás, que ya sabéis pues la dirección cómo se envía. O sea que muchísimo ánimo, y lo siguiente ya el tema 2. Hasta luego.